Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a conversar acerca de la Revolución Industrial y las consecuencias que trajo para el mundo europeo en los siglos XVIII y XIX. La Revolución Industrial es principalmente un cambio tecnológico y lo primero que debemos ver es las fuentes de energía que llamaron la atención de los ingleses en el siglo XVIII y que dan justamente origen a que la Revolución Industrial se haya producido en Inglaterra. Y uno de esos cambios respecto de las fuentes de energía es el uso del carbón. El carbón existe como fuente natural de energía en las costas del Mar Norte en Inglaterra. Normalmente la fuente de energía hasta ese momento era la madera, pero cuando se descubre el carbón y la potencia del carbón como fuente de energía, entonces la madera es sustituida. Esto hace que se produzca un gran cambio al momento de considerar, por ejemplo, las máquinas de transporte utilizando el carbón, como serían las locomotoras. Entonces, en esta época se crean los ferrocarriles y los trenes que van a transportar ahora ya no solamente, digamos, las mercancías o los productos o recursos naturales, sino también a las personas. Este cambio se va a ir dando con el tiempo. También el uso del agua, claro, porque se utilizaba el agua con la rueda hidráulica en las fábricas textiles. Esto también permite que se muevan maquinarias a una gran velocidad, utilizando grandes ruedas hidráulicas. Esta sería la primera revolución industrial. Es decir, acá es donde vemos el aspecto principal del cambio social también, porque al momento en que se producen estas fuentes de energía y se crean las grandes fábricas, se sustituye la mano de obra artesanal, por ejemplo, en las fábricas familiares, o no eran fábricas, sino eran talleres familiares de producción de telas y de hilado, y se transfieren ahora a grandes fábricas que han sido construidas con ese propósito. La segunda revolución industrial trae como fuente la electricidad. La electricidad y el petróleo. Y posteriormente vamos a ver otras fuentes de energía, como serían la energía a gas, el gas natural, la energía nuclear, la energía eólica, que van a ser justamente cambios que van a ayudar a la tecnología y a la industria posteriores a estas dos primeras revoluciones industriales. Pero la revolución industrial que nosotros estamos viendo es justamente la de la primera época, la del siglo XVIII y después, claro, parte del siglo XIX. Y nos vamos a concentrar un poco en cuál es el impacto de esta primera revolución industrial o simplemente revolución industrial como un proceso de transformación que se va a dar primero en el ámbito tecnológico y va a tener impacto tanto en el ámbito económico como en el ámbito social en la primera mitad del siglo XVIII. Algunos la sitúan en el año 1740. 1740, a partir de ahí, se habla de una primera revolución industrial. Comienza en Inglaterra, pero no se queda en Inglaterra, sino que después de este gran impulso en Inglaterra, varios países vecinos van a adoptar los mismos cambios y van a ellos también inventar, crear nuevas invenciones, van a crear sus propias industrias. Esto también se va a expandir más allá, fuera de Europa Occidental, va a llegar hasta los Estados Unidos y posteriormente Japón también va a participar. La revolución industrial entonces aparece como un fenómeno de cambios. Primero el aspecto tecnológico y después el aspecto social y económico. Por ejemplo, de tratarse de una economía rural, que era la economía inglesa tradicional, se pasó a una economía industrial. Una economía donde ya, por ejemplo, no era necesaria la labor manual, sino que existían, como ustedes están viendo, máquinas que servían para el transporte y también para poder surcar las tierras, para poder sembrar la semilla y para poder cosechar. Por lo tanto, si uno tenía estas máquinas, que son como los primeros diseños de lo que sería el futuro tractor, entonces nos daremos cuenta que poco a poco era menos importante la mano de obra, es decir, la labor manual de los campesinos, y poco a poco los dueños de las tierras empezaron a necesitar de menos y menos gentes para trabajar en el campo.
Y luego se pasa, claro, a una economía industrial donde las ciudades empiezan a tomar mayor valor, mayor importancia, porque las fábricas van a ser construidas en terrenos alejados de los campos, por ejemplo, cerca a los ríos. Para el manejo de ruedas hidráulicas se necesitaba estar cerca de ríos. Y esto va a hacer que se adquieran terrenos donde se van a construir las nuevas fábricas para la producción, por ejemplo, de los tejidos en las fábricas textiles. Entonces se deja de lado el campo y se traslada la gente a la ciudad. También, claro, con la producción que se va a dar a través de las máquinas, nos vamos a dar cuenta que la producción va a ser de los productos manufacturados, va a hacerse en menor tiempo. Y el trabajo en la tierra, es decir, en los campos, en las chacras, también va a demorar menos tiempo. Entonces, todo comienza con este descubrimiento del carbón como fuente de energía que va a permitir que las máquinas o sea, utilicen esta fuente, como son las locomotoras, y esto permita un gran desarrollo. Y luego, por ejemplo, las fábricas siderúrgicas que también van a utilizar hornos que van a necesitar altas cantidades de carbón. Entonces, muchos factores ayudaron a que Inglaterra fuera la primera en desarrollar la revolución industrial. Uno de ellos es precisamente que tenían disponibilidad de la materia prima, que era el carbón, porque la tenían en las costas y era un carbón obviamente natural. Entonces la extracción era relativamente sencilla. Contrataron hombres y contrataron niños para construir socavones y poder acceder a esta fuente, a este recurso natural que era el carbón. Como ustedes ven ahí, hay niños que están trabajando en estos lugares donde hay minas de carbón y los niños son los encargados de separar el carbón de cualquier otra cosa que no fuera carbón, es decir, tierra, impurezas, y esto era el trabajo que hacían los niños. Como ustedes verán, los niños entonces ahora se incorporan a la fuerza laboral. Otra fuente de energía de esta época es obviamente el agua. El agua también va a ser importante y se van a utilizar las ruedas hidráulicas. Estas ruedas hidráulicas van a permitir que se muevan grandes maquinarias, ¿no?, que están instaladas. Por ejemplo, lo que hizo el empresario Robert Owen en su empresa de New Lanark, él utilizó justamente el poder del río que tenía al costado de las fábricas para impulsar estas grandes maquinarias que él construyó y mandó a construir e instalar en esta fábrica que le pertenecía a su suegro. Vemos entonces acá esta industria textil que empieza a crecer enormemente en Inglaterra. Tenemos la fábrica de New Lanark con Robert Owen y también tenemos esta fábrica llamada Quarry Bank que también fue establecida en el siglo XVIII. Esta empresa, Quarry Bank, esta fábrica textil, se funda en Cheshire en 1780 y ustedes acá tienen un pequeño video que les va a conversar un poco acerca de cómo se trajeron personas para trabajar en estas fábricas, porque había que instruir a estas personas para el uso de las maquinarias, había que también darles mantenimiento y por lo tanto acá había una combinación en la fuerza laboral entre personas adultas que se encargaban de la operatividad de las máquinas y los huérfanos que operaban las máquinas y que se preocupaban porque no se perdiese, por ejemplo, el algodón y se pudiese utilizar para crear hilado y también tejidos, telas de algodón. Entonces, acá los aprendices van a ser básicamente niños huérfanos, van a empezar niños y van a trabajar por muchos años acá. Dentro de Quarry Bank va a existir también una pequeña escuela para enseñarles a leer, a escribir y hacer las principales operaciones matemáticas. Muchos de ellos permanecerían entonces acá durante mucho tiempo, toda su niñez y su adolescencia y sus primeros años de juventud, algunos hasta los 21 y 24 años de edad. La industria textil de Robert Owen va a ser bastante importante porque él también va a tener una fábrica
fundada en Escocia, en el pueblo de New Lanark, y va a fundarse en el año 1785. Se va a volver también un pueblo bastante conocido por las políticas aplicadas por Robert Owen, bastante conocido entre los socialistas y utópicos por la forma como él trabajó alrededor de esta fábrica de hilados y de textiles e hilados. Se hizo bastante conocido internacionalmente, tanto así que Robert Owen llegó a viajar hasta Estados Unidos, donde compró una gran cantidad de territorio en la provincia, en el estado de Indiana, y ahí creó una comunidad llamada New Harmony. Y en esta comunidad él trataría de aplicar principios socialistas de la vida comunitaria. Muy bien, entonces en esta fábrica, en este pueblo de New Lanark, básicamente él manejaba el pueblo. Las personas que vivían en esta comunidad, todas trabajaban en el molino de New Lanark. Y él estableció entonces reglas de comportamiento entre sus trabajadores. Para empezar, tenía reglas respecto de la limpieza y el orden dentro de las fábricas, respecto de la limpieza en sus hogares, es decir, él puso horas exactas para retirar la basura de las casas y que sean recogidas. Tenía también mucho cuidado respecto de los horarios de trabajo. No permitía que los niños trabajen en el molino hasta que fueran bastante grandes, y empezó él con un proyecto bastante interesante que sería la creación de la escuela inicial. Esta escuela inicial es la primera en su género en el mundo europeo y en todo el mundo, porque él creó una escuela para los pequeñitos, para que desde muy chiquitos formasen su carácter, porque él tenía una concepción respecto del determinismo en la educación de la persona, que si recibe más oportunidades desde niña, entonces va a tener un futuro de progreso por delante. Este determinismo de Robert Owen fue algo que después él quiso trasladar a otros aspectos de la vida en sociedad con sus trabajadores en New Lanark. Veamos entonces qué consecuencias trae este cambio tecnológico de la revolución industrial. Para empezar, que durante esta época, durante la revolución industrial, se vivió un gran incremento poblacional, porque parte de estos inventos y tecnologías no solamente se dan en el aspecto, bueno, en el área de la producción textil y de los transportes, sino también en el área de la medicina. Se lograron cambios debido a que la mejora en la medicina hizo que la gente viviera más tiempo, que hubiese menos mortalidad, los niños no morían ya, no nacían muertos, perdón, se permitían mejores partos, había menos mortandad en las mujeres que daban a luz. Se incrementaron las condiciones sanitarias e higiénicas y también alimentarias, creció la industria alimenticia, se empacaban los alimentos, por ejemplo, se descubrió el Tetra Pak, que vendría a ser el empaquetamiento que ustedes conocen hoy día, donde se pueden empaquetar jugos, leches, alimentos como por ejemplo cornflakes, ¿no? Y todo esto permitió que entonces se empaquetase la comida y se pudiese almacenar y permanecer, digamos, sin podrirse por más tiempo. Esto entonces favoreció mucho al crecimiento poblacional, ¿no? La medicina, la higiene y la industria alimenticia. Por otro lado, se crearon vacunas contra la viruela y el sarampión, entonces era más fácil controlar las epidemias que existían en esta época. Mejoraron los sistemas de alcantarillado y de salud, y también, es decir, los sistemas también de agua y desagüe, y eso permitió también una mayor y mejor salud en esta época. Por otro lado, había más alimentos más abundantes, y también el libre comercio permitía que se importen alimentos de otras regiones. Por ejemplo, importar frutas como frutas tropicales, como las paltas, como los plátanos, como la piña. Después también la importación del café de zonas tropicales, ¿no? Por ejemplo, importación del café que venía desde América, desde Brasil y desde las repúblicas centrales en Centroamérica, Costa Rica, Colombia, bueno, el norte, Venezuela, y claro que también participaron de este comercio. Eso entonces hacía que haya un mayor crecimiento poblacional, ¿no? La demografía creció. Hubieron, claro, entonces también consecuencias
digamos, a nivel de cómo ahora las sociedades formaban parte de esta nueva clase de trabajadores dentro de las empresas. Hubo un traslado de la población rural a las ciudades, porque ahí es donde estaban las empresas y ahí se podía conseguir trabajo como obreros, ¿no? También hubo migraciones internacionales en el sentido de que para poder lograr un desarrollo industrial, también muchos países pidieron o lograron contratar gente del extranjero que tuviese conocimiento sobre el manejo de estas maquinarias y que ayudase a crear estas máquinas fuera de estos países. Por ejemplo, Rusia participa de esta forma de conseguir conocer cómo pueden desarrollar su industria, contratando a ingenieros de otros países, ¿no? Norteamericanos e ingleses, para que ellos pudiesen entonces construir las nuevas máquinas en Rusia. Respecto del crecimiento de la población, hemos visto que ya hubo un crecimiento poblacional y eso también hizo que parte de este exceso de población, como hemos dicho, se traslade también a las colonias que se daban durante el colonialismo europeo del siglo XIX. Se acordarán de esa parte de su video sobre los imperios coloniales del siglo XIX. Había también grandes diferencias entre aquellos pueblos que tenían industrias y los que no tenían industrias, ¿no? Unos que eran ahora más campesinos y por lo tanto económicamente menos poderosos, y los nuevos pueblos que se estaban construyendo alrededor de las fábricas e industrias. Por ejemplo, la industria metalúrgica también va a dar lugar a creaciones de centros de metalurgia donde va a haber trabajadores viviendo en estas ciudades, por ejemplo, Birmingham y Sheffield. Esto también va a producir, como les decía, grandes diferencias económicas. Y vamos a ver que hay ciudades que van a ser específicamente ciudades de trabajadores, donde van a nacer las clases de trabajadores y los sindicalismos, ¿no? Y va a existir un poco de mayor independencia económica. Por ejemplo, hablemos de las mujeres que empezaron a trabajar y empezaron a ganar también un salario propio. Aunque era siempre inferior al de los hombres que trabajaban en las empresas, las mujeres empezaron a tener ahora a disposición de cash, ¿no? Liquidez también en sus bolsillos. Respecto de las consecuencias económicas, claro, la producción en serie dentro de las empresas que facilitaba el trabajo. Ustedes seguramente van a estudiar el Fordismo en administración de empresas para los estudiantes de administración, y eso también les ayudará a entender cómo así había un gran interés en reducir los costos para obtener mayores ganancias, y la producción en serie ayudaba a eso. Entonces se desarrolló el capitalismo, el liberalismo económico fue parte de ese desarrollo del capital, y también la no intervención del Estado permitió el desarrollo del capitalismo. Aparecieron las grandes fábricas que estaban construidas a propósito y solamente con ese fin, como Quarry Bank, que se construyó solo para eso, para tener dentro las fábricas y los lugares donde iban a vivir los trabajadores, que en este caso eran, como vimos, varios de ellos huérfanos, tenían ahí sus habitaciones y sus pequeñas escuelas, ¿no? Al mismo tiempo, cuando vemos el aspecto de los contratos o la contratación, vemos que en realidad no existía mucha libertad, podría decirse, por parte de aquellos que eran contratados, es decir, los obreros, porque quienes realmente tenían la sartén por el mango, como decimos nosotros, quienes realmente podían saber qué hacer con los contratos y cómo manipular los contratos, eran los dueños de las empresas, que más bien veían en este tipo de trabajo una especie de favor hacia aquellas personas que lograban ser contratadas, dado que siempre había una cola de personas esperando obtener ese puesto de trabajo. Finalmente, respecto de las consecuencias económicas, vamos a ver que nace la clase obrera, es decir, ahora se nota que existe una clase burguesa, capitalista, y una clase obrera que luego Karl Marx va a llamar el proletariado. Y finalmente, la idea de la cuestión social, que también es una consecuencia social de la revolución industrial, y está relacionada con la vivienda y la salud. Porque en estas épocas, claro, los obreros que trabajaban en las fábricas, los operarios en, por ejemplo, las empresas siderúrgicas, en la metalurgia, etcétera, eh, necesitaban un lugar para vivir y no podían vivir en el campo, tenían que ahora vivir cerca de las fábricas. Entonces tenían que trasladarse a pie y por lo tanto necesitaron vivir en barricadas o lugares que estuvieran cerca a estos centros de trabajo, estas industrias. Entonces, entre grupos de hombres a veces alquilaban casas conjuntamente y vivían en una habitación, había hacinamiento y esto también produjo altos niveles de prostitución al lado o alrededor de las industrias donde existía la clase obrera. Entonces se empezó a pensar en cómo podía solucionarse el problema de la vivienda.
Y esto también fue un tema de la cuestión social. Y respecto de la salud, como habíamos dicho, el hacinamiento y también, bueno, el aspecto de la prostitución trajo consigo problemas de salud alrededor, ¿no? Pero la salud no era gratuita y dentro de las fábricas no existían seguros de salud. Por lo tanto, cuando una persona se enfermaba o se accidentaba, no recibía ningún tipo de compensación por parte del empleador. Por el contrario, lo primero que hacían era cortar el salario y quitarte el trabajo y poner a una persona en reemplazo. Entonces, la salud era un problema para los trabajadores y también la vivienda. La economía industrial, entonces, es una economía que para poder progresar requiere de transporte. Los trenes, las locomotoras, ¿no? Eran importantes. Las locomotoras que trasladaban, por ejemplo, recursos naturales y mercancías eran importantes y también el transporte a través, bueno, de las personas con los trenes. Pero para lo que vendría a ser el comercio en sí, las locomotoras y también las embarcaciones comerciales que necesitaban trasladarse, claro, a través del mar para llegar a los lugares donde tenían que recolectar las materias primas, por ejemplo. Y también las embarcaciones eran utilizadas para el transporte de los productos ya manufacturados en las fábricas europeas. Entonces, los transportes se hacen necesarios y para esto es importante crear puertos y crear estaciones de ferrocarriles. Entonces, esta infraestructura era importante también, era parte del desarrollo industrial. Entonces existió un gran comercio internacional, ya que en esta época los mercados no solamente eran nacionales, también internacionales en las colonias, donde había influencia por parte de estas naciones europeas, como ya vimos la clase pasada. El comercio, entonces, internacional se liberaliza, se logra un tratado ya en principios del siglo XVIII, se había hablado de una libertad en el comercio, y esto se mantuvo también con la Conferencia de Berlín 1885. Por lo tanto, existía libertad de comercio entre estas colonias y entre las naciones europeas. Se permitió también lograr el comercio, por ejemplo, con América hispánica, ¿no? Con América española. Se da una gran apertura a nuevas empresas. Las empresas ya no van a ser solamente dirigidas por los estados, por ejemplo, Holanda, Inglaterra, Francia, que tenían sus compañías estatales, sino que también ahora se va a abrir paso a nuevas empresas y se va a acabar o eliminar con el proteccionismo que algunos estados habían impuesto respecto de las importaciones, por ejemplo, de telas de la India, en el caso de Inglaterra, porque no querían que se abaratasen los productos de los empresarios ingleses. Entonces, este proteccionismo de la industria nacional se retira más bien ya con el avance de la revolución industrial. Y claro, la economía industrial también dio cabida a una política expansionista, como hemos dicho, porque se genera un ensanchamiento de mercados, hay más mercados donde se pueden colocar los productos. También aparece, claro, una nueva división del trabajo, una división del trabajo internacional, porque ahora ya no solamente el trabajo se da dentro de las fábricas en los países europeos, sino también ahora existe el trabajo internacional por parte de los que recaudan materia prima, es decir, aquellos que están cosechando el algodón, ¿no? Cultivan, cosechan algodón y se encargan, por ejemplo, también de lo que vendría a ser el salitre, la sal, posteriormente veremos, ¿no? La producción del guano, por ejemplo. Hay personas que se van a dedicar a esto, ¿no? Personas que fuera de estos países no van a producir en realidad productos manufacturados porque no tienen las fábricas, pero sí van a ser, digamos, productores de materia prima. Y esta materia prima la van a comercializar y a cambio vamos a comprar productos de estos países europeos. Van a aparecer nuevos sistemas de transporte y también se van a aperturar nuevas vías de comunicación. Por ejemplo, un ejemplo sería el canal de Suez, que los ingleses construyeron en Egipto y permitió el traslado de las embarcaciones inglesas para llegar hasta la India. Entonces, este neocolonialismo europeo, dijimos, estas nuevas formas de colonizar, que no son, digamos, formas de colonizar hacia como en el siglo XVI, con los nuevos descubrimientos, sino más bien una influencia económica y política dentro de estas regiones, porque estos territorios constituyen estratégicamente puntos importantes para el desarrollo económico de los países industrializados.
La Compañía Británica de las Indias Orientales es un ejemplo de estas empresas que están bajo el poder del gobierno inglés y que, si bien es cierto, tienen como inversionistas a personas particulares, estas personas particulares no son las que directamente tienen el control, sino más bien la reina Isabel. La reina Isabel y, claro, el servicio civil, que vendría a ser el gobierno inglés. Entonces, esta compañía, fundada ya en el siglo XVII, fíjense, logra en realidad expandirse durante los siglos XVII, XVIII y XIX, y en el XIX logra tener aproximadamente el 50% de las transacciones comerciales que se daban en esta época. Imagínense, el 50% de las transacciones comerciales en manos de esta compañía británica de las Indias Orientales. ¿Qué productos comercializaban? Algodón, seda, colorantes, té, sal, salitre, opio. Bueno, y para terminar, veamos brevemente nada más la importancia de entonces del capitalismo y de la revolución industrial. La revolución industrial dio paso a que, digamos, hubieran más inversiones, hubiese más capital puesto a disposición de estos inventores que tenían ideas revolucionarias, tecnológicas, y que podían utilizarse en empresas para generar lucro, ¿no? Dijimos que el liberalismo económico permite que las personas después se asocien con la finalidad de obtener algún tipo de ganancia. El fin es siempre un fin económico. El liberalismo económico permite que existe un libre tránsito, ¿no? Exista un libre tránsito del capital. Esta libertad permitía que las empresas se manejen solas, ¿ya? Y este manejo solo significa que exista libertad para crear una empresa, libertad para también invertir, ¿sí? Que no haya limitación sobre cuánto se puede utilizar para invertir, o sea, que no haya un límite, cuánto debe tener como mínimo una empresa, sino que sea libre la cantidad que pueda utilizarse para el capital social de los inversionistas, el libre comercio, que no haya ningún tipo de restricción o proteccionismo que impida que después estos productos sean comercializados de manera libre, sin intervención del Estado, y también la libre contratación en el sentido de que yo contrato a quien deseo como empresario y también pago el sueldo que deseo. Entonces, como vemos, el liberalismo económico es lo que realmente da empuje a la revolución industrial y esto es lo que pone en marcha el capitalismo. El capitalismo, ¿no? Entonces se crean empresas globales, como Inglaterra y Estados Unidos, que logran, como les decía hace un momento, ¿no? Tener una gran cantidad de comercio en el mundo. Entonces, esta idea de libre empresa, libre inversión, libre comercio, libre contratación, va a ir de la mano, ¿no? Va a ir muy bien con la política del laissez-faire, laissez-passer, que significa no intervención del Estado en materia de economía. Libertad en la economía y libertad en la industria, de modo que el Estado no ponga reglas de juego para, de alguna manera, limitar las aspiraciones y el desarrollo económico de las empresas, que hasta ese momento son empresas libres. Esto, con el paso del tiempo, va a ir cambiando, pero básicamente de esa manera empieza el liberalismo económico, con una total libertad para manejarse, crecer y lograr el tan ansiado lucro económico. Esto, sin embargo, va a tener consecuencias serias, consecuencias para los trabajadores que poco a poco van a ir despertando estas ideas de que esto no es posible, de que el empresario no puede llevárselo todo fácil y que la clase trabajadora tiene que recibir un trato justo. Y ese trato justo involucra un cambio en la forma de contratación. ¿De acuerdo? El Estado luego intervendrá poco a poco y se creará lo que hoy conocemos como neoliberalismo. Muy bien, chicos, los dejo ahí. Nos vemos en nuestro próximo video. Gracias.